Hola, mi nombre es Alejandra Brizuela. Voy a realizar un trabajo para la Cátedra de Seminario de Competencias Básicas para la Educación de la carrera de la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Rioja, sede capital. Este es un trabajo sobre el libro Historia Secreta de Argentina del autor Iván Carrino, donde podemos ver realizado acá el trabajo, un mapa mental donde refleja, digamos, el trabajo del autor Iván Carrino en desde sus diferentes miradas, en sus diferentes gobiernos, ¿sí? Dice Iván Carrino ya desde el, desde el prólogo, Iván Carrino, que es un economista, escritor, conferencista y profesor actualmente. Dirige Iván Carrino y Asociados, una empresa de investigación, asesoría económica y financiera, y es subdirector de la Maestría de Economía de las Ciencias Políticas del Instituto Universitario SADE. Este economista en su prólogo decía que habla ya del Estado profundo que es el gobierno, y también un economista también, Dalio Rey, decía que la política es el factor número uno en donde los participantes del mercado debían tener la mirada fija y no en los bancos centrales. Es uno de los, en este libro se va a manejar, se observa cómo es el manejo del poder, del verdadero poder de Argentina, de la política y la economía, ¿sí? Cómo se toman las decisiones con respecto al gasto público, a los comercios, las inversiones, a las desigualdades de los ingresos, a la privatización de los servicios, y cómo se presentan las noticias para los medios de comunicación. El autor habla del verdadero círculo rojo, y comienza con la crisis del 2001, con el colapso económico, y luego de 34 años de democracia. Dice Carrino que nosotros elegimos a nuestros representantes que toman las decisiones en cuanto a lo público, a lo común, a lo privado y a lo político. También decía Marx que dice que el gobierno moderno no es sino un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa, y define el círculo rojo. Carrino define como el poder detrás del poder, este poder que es la verdadera maquinaria de intereses de la democracia política, ¿no es cierto? Este verdadero círculo rojo estaba integrado por personas que sabían y estaban informadas acerca de la realidad de la Argentina, que eran los periodistas, sindicalistas, empresarios, dándole con el tiempo un fuerte poder a estos integrantes. También podemos decir que cuando por un lado hay un presupuesto público, por otro lado aparecen intereses cerrados, creados también, que buscan que este presupuesto crezca más y más. También cada regulación que introduce el gobierno beneficia a unos y perjudica a otros. El lobby es la consecuencia natural del Estado grande y es la esencia de este Estado profundo. Este Estado profundo, que es el verdadero círculo rojo, y está integrada por tres actores principales, que serían los empresarios o corporaciones empresariales, los sindicatos y los políticos. Los empresarios no quieren competencia. Buscan maximizar sus ganancias, o sea, vendiendo más productos de calidad. El monopolio se encuentra cerrado, o sea, va perdiendo la demanda y la competencia de los productos. Esta competencia achica los márgenes de ganancias también, y una de las herramientas principales de los empresarios son el proteccionismo. El proteccionismo que las industrias locales enfrentan, compitiendo, y permiten, digamos, que los precios sean más elevados al cerrar las fronteras, al cerrar
digamos, poner trabas en los ingresos de los productos del exterior, ellos pueden vender más elevados sus productos. Luego los sindicalistas se oponen a la productividad. Los sindicalistas que en las empresas eran muy necesarios la imagen del delegado, del mediador entre los empresarios y los empleados. Estos sindicalistas comenzaban los problemas cuando ellos imponen sus salarios, que nada tiene que ver con la productividad, y fijan salarios muy elevados. Luego están los políticos que solo miran el corto plazo, o sea, los políticos tenían que ver con buscar las maximizaciones, o sea, el contexto político lo que buscaba era maximizar el poder de los votos y el presupuesto. El aumento del gasto público tiene un alto efecto a corto plazo que hace que las políticas generen las elecciones y ganen las elecciones. Sin embargo, con el correr del tiempo, la economía comienza a sentir las consecuencias, es decir, que el gobierno no gasta dinero con criterios eficientes, sino con criterios electorales. Esto es digamos, un paneo de lo que él caracteriza a la Argentina y cómo es el círculo rojo dentro del gobierno. Hace una fuerte caracterización en lo que tiene que ver con lo que fue Argentina en un tiempo y la compara con Australia. Australia, que es y dice, ¿por qué no fuimos a Australia? Australia, que es un país, digamos, muy grande, del hemisferio sur, es uno de los más grandes, y tiene importantes productos y exportación de los productos primarios, que son leche, trigo, carne y cebada. Es el principal sector, o sea, el principal productor del sector minero, exportación y producción de oro, carbón, aluminio y cobre. Tiene una economía dedicada sumamente a los servicios. También el Producto Bruto Interno se mantiene sin variantes desde hace 25 años, y los inmigrantes de Europa pudieron inmigrar a partir del año 60. Luego hace una fuerte comparación con Argentina del año 1853. Comienza un crecimiento extraordinario, el comercio internacional estaba abierto, había inmigración, baja inflación. Los asuntos, porque Argentina hizo un gran cambio, digamos, desde el auge, cambió su rumbo. ¿Y qué nos pasó? Hubo un deterioro. Es difícil determinar el momento exacto en que Argentina abandonó los senderos del progreso por el deterioro de los intercambios, de los términos de intercambios. Argentina pasó en el ranking mundial desde el puesto 11 per cápita al puesto 60. También puede ser otro de las características por el peronismo, la corrupción, los inmigrantes, o la explotación internacional, y también por el problema del suelo. El problema del suelo, perdieron los incentivos porque la gente no era dueño de sus suelos, no tenía incentivo en la búsqueda de petróleo y minerales. Otro de los problemas fue la empresa eléctrica, que obligaban a pagar un 6% sobre lo facturado, sobre la electricidad, los impuestos del servicio eléctrico. Luego pasamos a la declave populista. La declave populista, cuando el autor define a esta etapa y nombra
un dicho de Cristina Fernández de Kirchner que dice, si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen las elecciones. Ella marcaba, esta época fue marcada por la crisis del 2001, que fue una crisis fiscal, donde fue el caldo de cultivo perfecto para que surgiera el populismo kirchnerismo y inaugurar una nueva era de la burbuja insostenible. Se mantuvo la ley de convertibilidad, donde los empresarios, digamos, no podían recibir préstamos, no podían imprimir por la ley de convertibilidad, digamos, juzgaban el producto del tipo de cambio 1 a 1 y no podían competir con el extranjero. Luego, a través de la ley de emergencia económica que se sancionó en el año 2002, este año la inflación fue de nada menos del 40%. Luego tuvieron a través de la ley de emergencia económica, el desempleo fue bajando. Bajo el desempleo, los gremios fueron los mejores amigos del kirchnerismo durante muchos años, subiendo los salarios del sector privado, crecieron hasta un 26% en el año 2005. Hugo Moyano, que era uno de los distanciados del kirchnerismo, fue también una pieza fundamental en este juego. A cambio del apoyo del gobierno, el dirigente recibió el aval oficial para conquistar nuevos afiliados, lo que consolidó su poder. En la burbuja populista, esta burbuja populista, dice que se vivió el kirchnerismo, lo que vivió con el kirchnerismo fue un clásico ciclo del populismo macroeconómico. Y Roberto Kachanowski la define cuando define el kirchnerismo y lo compara como una familia del país que vende su casa y su auto y se va de vacaciones a Europa hasta que se acaba el dinero y luego se da cuenta que cometió un tremendo error. Milton Friedman dice que hay 4 formas de gastar dinero: el que gasta su propio dinero en uno mismo, el que gasta dinero en terceros, el que gasta dinero de terceros en uno mismo y el que gasta dinero de terceros en tercero. La primera es una forma más eficiente porque cada uno se ocupa del costo y de la calidad de lo que compra. En el último es menos eficiente porque el comprador no cuida los recursos porque no son propios y no mira la calidad. Esta es la forma que gastan los gobiernos, gastan dineros ajenos que toman de los impuestos, de la inflación y de los préstamos, los gastan en otros, pero a beneficio político personal. Luego pasamos a la era de cambiamos, dice el autor, y toma a Mauricio Macri. Dice que 3 días después de que asumiera Mauricio Macri, un diario chileno publicaba: es difícil definir la trascendencia de lo ocurrido en Argentina. Se trata de un golpe devastador para el populismo latinoamericano. Y habla el autor de los logros y buenas medidas que tuvo Macri en su mandato, de la eliminación del cepo cambiario, el ajuste de las tarifas de servicios públicos, la eliminación de retenciones, el impuesto a la ganancia, la aprobación y también las importaciones. La aprobación de 0% en el arancel de las importaciones de notebook para que la gente pueda comprar más barato. Esto es el problema de Cambiemos, de la época de Mauricio Macri, tenía que ver con el gasto público. El gasto público que hay que reducirlo en primer lugar y que genera una inflación que es difícil de reducir.
Reduciendo el gasto es lo que nos permitirá achicar el déficit y, una última instancia, deducir los impuestos que pagan las empresas y familias. Solo con menos impuestos y mayor previsibilidad, menos regulación,